La cinta policial atraviesa la serena quietud de un parque, una barrera severa contra lo ordinario. Los detectives se mueven con sombrío propósito, sus miradas concentradas escudriñando cada centímetro de la escena tranquila convertida en siniestra. El silencio está marcado por los clics agudos de la cámara de un fotógrafo forense. Cada disparo captura una pieza del trágico rompecabezas. Una tensión palpable se cierne pesadamente en el aire, proyectando un manto de temor sobre el entorno, antes pacífico. La escena del crimen se erige como un cuadro sombrío, un contraste escalofriante con la belleza natural del parque. Dentro de la estación de policía, los detectives examinan montones de documentos, con sus rostros grabados por la concentración. Fotos de escenas del crimen y posibles sospechosos están esparcidas por los escritorios. Cada una pieza del rompecabezas. Un gran mapa de la ciudad domina una pared, con ubicaciones clave marcadas con alfileres y circuladas con tinta roja. El aire está cargado de tensión y el peso de misterios sin resolver. Cada detective está consumido por los detalles, buscando un avance en el complejo caso. Bajo la luz tenue y severa, la sala de interrogatorios respira con tensión silenciosa. Un testigo nervioso se inquieta, su ansiedad es palpable bajo el intenso escrutinio del detective. Las sombras bailan en las paredes, realzando la atmósfera de inquietud e incertidumbre. Cada crujido y susurro en la habitación amplifica la creciente aprensión del testigo. El detective se inclina hacia adelante, con la mirada fija, penetrando la fachada del testigo. El aire se espesa con preguntas tácitas y una presión creciente. Cada momento se alarga hasta convertirse en una eternidad. Bajo la dura luz del día del barrio residencial, un reportero busca respuestas, micrófono en mano. Los residentes ofrecen solo respuestas vagas, sus ojos delatando un miedo profundo. Susurros y miradas esquivas pintan un retrato de una comunidad presa del terror. El reportero persiste, inconsciente de los oscuros secretos escondidos tras las puertas cerradas. La casa de la víctima se alza envuelta en sombras, un escenario misterioso de desorden y preguntas sin respuesta. Un detective solitario se adentra en el abismo, su figura una silueta marcada contra la oscuridad. El haz de su linterna corta la penumbra, una danza inquieta sobre muebles volcados y recuerdos dispersos. Cada objeto susurra secretos, cada sombra una posible pista en la narrativa silenciosa de la escena del crimen. Busca una pista, un destello de verdad en medio del caos, con sus ojos agudos e inquebrantables. El aire es denso con horrores tácitos. El peso de lo que sucedió aquí oprime como un sudario. A la luz intensa del laboratorio forense, un científico se inclina sobre el ocular de un microscopio, con una concentración absoluta. Cada ajuste se realiza con meticuloso cuidado. Cada movimiento es preciso. El destino de la justicia pende de un hilo, dependiendo de su aguda observación. El aire está denso de anticipación mientras buscan la verdad oculta a simple vista. Dentro del archivo de la policía, un viejo detective examina archivos antiguos, el peso de casos pasados grabado en su rostro. Las motas de polvo bailan en el aire mientras hojea páginas amarillentas. Cada una, un testimonio silencioso de misterios sin resolver. Sus ojos escudriñan los documentos descoloridos, buscando un atisbo de conexión con el presente. Una expresión fruncida y decidida se acentúa mientras busca el escurridizo hilo que une el pasado con el crimen presente. Bajo el denso dosel del bosque, un equipo de búsqueda se adentra en las profundidades. Con su misión grabada en sus rostros, la luz del sol lucha por penetrar los imponentes árboles, proyectando sombras largas y misteriosas que bailan con amenazas invisibles. Cada susurro de hojas y crujido de ramitas amplifica la tensión mientras peinan meticulosamente el suelo del bosque en busca de cualquier señal. El peso de lo desconocido se cierne pesado en el aire, presionando al equipo mientras se adentran en el corazón del bosque. En la tenue luz de su oficina, el detective está encorvado sobre su escritorio. Una fortaleza de expedientes lo rodea. Examina los documentos, el peso de los misterios sin resolver grabado profundamente en sus rasgos cansados. Una frustración palpable emana de él, tan espesa como el humo que se aferra al aire. Cada sombra en la habitación parece
profundizar las líneas de preocupación que surcan su rostro. Dentro de la funeraria, un pesado silencio perdura, mientras familiares y amigos se reúnen, con sus rostros marcados por la tristeza. Las lágrimas fluyen libremente, mientras los dolientes se abrazan. El aire espeso con dolor tácito. Cada palabra susurrada y sollozo ahogado amplifica la palpable sensación de pérdida. El peso de su tristeza compartida los une en un sombrío cuadro. La pena impregna cada rincón de la habitación, un crudo recordatorio de la ausencia de la víctima. Una escena sombría se desarrolla en el cementerio mientras la víctima es enterrada. Las lágrimas caen como lluvia, mezclándose con los colores vibrantes de las flores que adornan la tumba recién cavada. Cada flor es un testimonio silencioso de una vida que ha terminado. Un toque de color contra los tonos apagados del luto. El aire pesa con dolor, un silencio palpable roto solo por los suaves sollozos de los que se quedaron. Dentro del recinto, el aire está cargado de anticipación y tensión tácita. El rostro del detective, marcado por el cansancio, de repente se ilumina con una renovada concentración. Una llamada anónima perfora el silencio. Un salvavidas lanzado a las profundidades de la desesperación. La esperanza, frágil pero persistente, empieza a florecer en la mirada endurecida del detective. Se inclina hacia adelante, con cada músculo tenso mientras absorbe la críptica pista. Una oportunidad, por delgada que sea, enciende una chispa de determinación en la sombría habitación. Bajo el manto de la noche, Calle Oscura revela su siniestro encanto, un refugio para las sombras y los secretos. Un detective solitario se aventura en el abismo, su silueta un marcado contraste contra el callejón tenuemente iluminado. Cada paso más profundo en la calle oscura aprieta el nudo de la tensión. El aire espeso con amenazas tácitas. La oscuridad parece observar. El silencio amplifica cada movimiento del detective, cada respiración. En el corazón del abrazo de la noche, la caza se intensifica. Las apuestas aumentan con cada sombra encontrada. El detective entra en el bar de mala muerte, una guarida de sombras y secretos. El aire es lo suficientemente denso como para saborearlo, una mezcla nociva de licor barato y humo rancio. Susurros silenciosos se deslizan por la habitación como serpientes invisibles. Los ojos se mueven rápidamente desde debajo de las cejas bajas, cada uno una vela parpadeante en la penumbra. Él escudriña la habitación. Su mirada es una marea implacable que busca un rastro de verdad. Cada sombra parece guardar un secreto, cada rostro un motivo oculto. El detective entra en el apartamento abandonado, una silueta marcada contra la brillante entrada. El polvo y los escombros cubren cada superficie, un testimonio de abandono y deterioro. La luz del sol se filtra a través de las ventanas rotas, iluminando motas de polvo danzantes en el aire estancado. El pesado silencio amplifica la atmósfera inquietante. Una palpable sensación de presentimiento se aferra a la habitación. Cada paso resuena ominosamente, perturbando la tranquilidad de secretos guardados durante mucho tiempo y recuerdos olvidados. Un peso invisible cuelga en el aire, insinuando una presencia siniestra, acechando más allá del alcance de la luz solar. Dentro de la sala del tribunal, la anticipación pesa mucho cuando comienza el juicio. El juez entra. Su presencia domina la silenciosa sala. Se presenta evidencia. Cada pieza es escudriñada bajo la atenta mirada del jurado. Susurros nerviosos llenan el aire, mientras cada testigo toma el estrado. El peso de la justicia recae sobre todos los presentes a medida que se desarrolla el juicio. En una austera sala de interrogatorios, bañada por el zumbido frío de las luces fluorescentes, un detective se enfrenta a un sospechoso. El detective se inclina hacia adelante, con la mirada intensa e inquebrantable, perforando la fachada del sospechoso. «Dime lo que sabes», exige el detective, con la voz cortando el silencio. El sospechoso se mueve incómodo bajo la mirada del detective. Una gota de sudor le corre por la sien. «No sé nada», insiste el sospechoso, con la voz temblorosa, delatando su inquietud. «Yo no estaba allí»,
añaden, con los ojos recorriendo la habitación, evitando la mirada penetrante del detective. La luz del sol brilla sobre la superficie turbia del río, mientras un equipo de buzos se prepara para su descenso. Ondulaciones perturban el agua cuando el primer buzo desaparece bajo la superficie, adentrándose en las profundidades del río. Sumergido, el buzo navega por la penumbra, la visibilidad severamente afectada por el agua turbia. Cada barrido de las manos del buzo levanta el limo, reduciendo aún más la poca luz que penetra en el lecho del río. Otro buzo se une a la búsqueda, sus luces cortando el agua llena de sedimentos, avanzando lentamente por el fondo. La frustración aumenta a medida que el equipo lucha contra la visibilidad casi nula. Su búsqueda de pruebas resulta cada vez más difícil. La casa del sospechoso es allanada violentamente al amparo de la noche. Las sombras bailan con las luces intermitentes de la policía. En el interior, la escena es caótica mientras los oficiales se mueven con un propósito determinado, sus linternas cortando la oscuridad. Una mano enguantada se extiende, apoderándose de una prueba incriminatoria que brilla ominosamente bajo la luz intensa. La evidencia descubierta contrasta marcadamente con el trasfondo desordenado, sellando el destino del sospechoso con una finalización silenciosa. En la austera sala de interrogatorios, los hombros del sospechoso se desploman, una admisión silenciosa que flota en el aire. Las palabras brotan, confesando el crimen en un torrente de culpa y arrepentimiento. Cada palabra pesa mucho, pintando una imagen vívida de los eventos que ocurrieron. El detective escucha atentamente, con la mirada fija, absorbiendo cada detalle de la confesión. Un cambio palpable en la sala a medida que emerge la verdad, alterando el curso de la justicia. La gran sala del tribunal zumba con expectación silenciosa cuando comienza el juicio. Los rostros en la multitud reflejan una mezcla de curiosidad, juicio y fascinación morbosa. Cada espectador se aferra al drama que se desarrolla, con los ojos fijos en las figuras centrales. El peso de la justicia se asienta pesadamente en el aire al comenzar los procedimientos. Cada gesto sutil y palabra susurrada tiene una inmensa importancia. Una tensión palpable se apodera de la sala, prometiendo un espectáculo de verdad y consecuencias. Dentro de la sala del jurado, el silencio espeso se cierne mientras los jurados contemplan su trascendental decisión. Cada rostro grabado con la gravedad de su responsabilidad se sientan en silenciosa contemplación. El peso de la justicia se asienta sobre ellos mientras se preparan para emitir sus votos. La tensión llena el aire mientras deliberan, conscientes del profundo impacto de su veredicto. Cada palabra, cada gesto, tiene una inmensa importancia en este momento crítico. El destino de otro reside en sus manos, una carga que soportan con solemne determinación. La sala del tribunal contiene la respiración mientras el jurado regresa, sus rostros ilegibles. Una tensión palpable llena cada rincón del tribunal, pesando fuertemente en el aire. Todos los ojos están fijos en el estrado del jurado, esperando el pronunciamiento que lo cambiará todo. El silencio se alarga, amplificando el peso del momento. Los destinos penden de un hilo, suspendidos al borde del veredicto. Dentro de la estación de policía, una palpable sensación de alivio inunda la sala, mientras el detective comparte un momento de triunfo con sus colegas. El aire chisporrotea con camaradería. Una sinfonía de risas y palmadas resuena en la comisaría. Cada rostro irradia satisfacción, un testimonio de su esfuerzo colectivo para cerrar el caso. El peso de la responsabilidad se levanta, reemplazado por un sentido compartido de logro. El tiempo ha pasado, pero el aire en la escena del crimen aún cruje con los ecos de una tragedia pasada. Aunque la naturaleza reclama el espacio, la tierra recuerda los secretos escalofriantes, enterrados debajo. La luz del sol se filtra a través de los árboles, proyectando largas sombras que bailan sobre el suelo olvidado. La escena susurra sobre un caso que el tiempo no puede borrar, un recordatorio inquietante grabado en la propia tierra. La luz del sol entra a raudales en una modesta sala de estar, proyectando una luz intensa sobre las fotos familiares que bordean las paredes. Un pariente se sienta en medio de la tranquila domesticidad, con el rostro
marcado por una pena que parece pesar sobre el mismo aire. El silencio solo se rompe por el suave suspiro de la desesperación, un testimonio de la profunda pérdida. Es difícil describir el vacío, susurran, con la voz cargada de tristeza. Es como si nos hubieran arrancado una parte de nuestra familia, continúan. Cada palabra un eco doloroso. Cada día es un recordatorio de lo que hemos perdido. Bajo la dura luz del día de la calle, un detective retirado permanece inmóvil, el peso de los misterios sin resolver grabado en su rostro. Sus ojos, antes agudos y penetrantes, ahora reflejan una profunda incertidumbre que el tiempo no ha logrado borrar. La bulliciosa ciudad se desvanece en un borrón a su alrededor, sus pensamientos consumidos por los ecos de un caso pasado. Cada transeúnte es una sombra fugaz, un recordatorio de las historias no contadas y la justicia no impartida. Él aprieta una fotografía gastada, su único vínculo tangible con el enigma que continúa atormentando sus horas de vigilia. El sol proyecta largas sombras, reflejando las dudas persistentes que se extienden interminablemente ante él. Bajo la luz cruda del archivo policial, un expediente yace abierto, cuyo contenido promete secretos aún insondables. Cada página susurra misterios sin resolver, una súplica silenciosa por la justicia. El peso de las preguntas sin respuesta es pesado en el aire. Una tensión palpable llena la habitación. Las motas de polvo bailan en los rayos del sol, cada una pista fugaz esperando ser descubierta. El caso sigue siendo un eco frío en el ambiente estéril, un recordatorio sombrío del trabajo sin terminar. La esperanza perdura, un tenue destello en la oscuridad, prometiendo que la verdad finalmente emergerá. La luz del sol salpica a través de los árboles del parque, un patio de recreo vibrante lleno de risas y la alegría despreocupada de los niños. Juegos inocentes se desarrollan, los columpios se elevan y los toboganes brillan, reflejando una escena de pura felicidad sin cargas. Sin que estos niños lo supieran, las sombras de un crimen pasado perduran, invisibles pero siempre presentes bajo la superficie idílica. El parque prospera, la vida florece de nuevo, ajena a los oscuros secretos enterrados en lo profundo de su suelo. Cada risita, cada persecución juguetona, resuena en marcado contraste con los gritos silenciosos de ayer. Una danza conmovedora de luz y sombra, inocencia y memoria, se desarrolla en el corazón del parque. Dentro de la bulliciosa estación de policía, llega un nuevo detective. Una chispa de esperanza se enciende en sus ojos decididos. El aire cruje con anticipación cuando entran en el corazón de la investigación. Una red de misterios sin resolver espera, cada pista un susurro en la concurrida sala. El peso del caso se asienta sobre sus hombros, un desafío aceptado con una resolución inquebrantable. Listos para desentrañar la verdad, se mantienen firmes en el umbral de lo desconocido. Su presencia es un faro en la caótica comisaría. La ciudad yace adormecida bajo un cielo de terciopelo, sus luces dispersas como estrellas caídas. Las sombras se alargan y profundizan, ocultando secretos en los callejones oscuros. Una solitaria farola proyecta un charco de luz, iluminando motas de polvo arremolinadas. El aire pesa, con las tensiones tácitas de misterios sin resolver. Los ecos de los acontecimientos del día perduran en la quietud de la noche. Incluso mientras la ciudad duerme, el caso sin resolver late con vida propia. Dentro del laboratorio, la tecnología forense de vanguardia brilla, prometiendo un avance. Instrumentos complejos zumban, listos para diseccionar los misterios del caso sin resolver. El ambiente estéril zumba con potencial. Cada dispositivo, las pantallas parpadean con datos, algoritmos que trabajan sin descanso para revelar verdades ocultas. El aire crepita con anticipación. El peso de las preguntas sin respuesta es pesado en la habitación. Bajo el duro resplandor del sol, un coche solitario acelera por una carretera desierta. Remolinos de polvo bailan tras el coche, reflejando la agitación en su ocupante. El testigo clave viaja, inconsciente del peligro que acecha a la vuelta de la esquina. Cada milla, devorada, los acerca a un destino desconocido. El camino interminable se extiende,
una metáfora del largo viaje por delante. El coche avanza. Una pequeña silueta contra el vasto e implacable paisaje. El sórdido hotel se alza. Un centinela silencioso contra la noche. Adentro, el aire espeso huele a humo rancio y sueños olvidados. Un testigo solitario busca refugio dentro de estos muros en ruinas. Las sombras bailan en la tenue luz, susurrando secretos de peligro y desesperación. Cada crujido y gemido del viejo edificio amplifica el aislamiento del testigo. En la austera sala de interrogatorios, la tensión es palpable mientras el testigo se prepara para hablar. El aire crepita con anticipación a medida que la información crucial comienza a surgir. Cada palabra pronunciada remodela la narrativa, revelando verdades ocultas. La sala de interrogatorios se convierte en un crisol de revelaciones, alterando para siempre los destinos. Los coches de policía rodean la nave abandonada, sus luces proyectando un brillo misterioso sobre la estructura en ruinas. El aire de la noche pulsa con ondas alternas de rojo y azul, cada destello intensificando la sensación de presentimiento. Las sombras bailan ominosamente contra las paredes del almacén, ocultando secretos dentro de la fachada en descomposición. La escena es un cuadro sombrío de ley y decadencia, que insinúa el drama que se desarrolla en su interior. La luz de la luna se derrama por las ventanas rotas, proyectando sombras largas y misteriosas a través de la vasta y abandonada nave industrial. El espacio cavernoso está tenuemente iluminado, el aire espeso de polvo y el olor a descomposición. Una lámpara defectuosa parpadea erráticamente, lo que aumenta la atmósfera inquietante a medida que se avecina una confrontación. La tensión es palpable. Cada sombra parece ocultar amenazas latentes. El suelo de hormigón se extiende hacia la oscuridad, prometiendo un enfrentamiento peligroso bajo la pálida luz de la luna. Las sirenas aúllan mientras una ambulancia corre hacia la entrada de emergencias del hospital, con sus luces parpadeando urgentemente. Un detective herido es sacado rápidamente del vehículo, con el rostro pálido y tenso. El personal médico corre hacia él con una camilla, sus movimientos precisos y apresurados. Lo trasladan rápidamente a la camilla y desaparecen dentro de las puertas del hospital. Un borrón de movimiento contra el fondo estéril. Las puertas giratorias giran, tragándose al detective y a sus rescatadores, dejando solo el eco de las sirenas a su paso. La luz del sol entra a raudales en la estéril habitación del hospital, proyectando largas sombras sobre el rostro cansado del detective. Yace inmóvil contra las nítidas sábanas blancas. Una red de vendajes, un crudo recordatorio de su encuentro con la muerte. El pitido rítmico del monitor cardíaco llena el silencio, una frágil sinfonía de supervivencia. Sus ojos se abren. Un destello de conciencia regresa a sus profundidades. Intenta sentarse. Una fuerte inhalación cuando el dolor recorre su cuerpo. Su mirada se dirige hacia la ventana, un anhelo silencioso por el mundo exterior. Dentro del recinto, una oleada de actividad señala la formación de nuevos equipos de investigación. El aire zumba con anticipación y propósito mientras los detectives se reúnen, listos para sus asignaciones. Las sesiones informativas y estratégicas llenan la sala, cada equipo ansioso por abordar sus respectivos casos. Una sensación de determinación pesa mientras los equipos se preparan para llevar la justicia a las calles de la ciudad. Bajo el sol implacable de la frontera, una figura es perseguida. Su silueta destaca contra el árido paisaje. La frontera brilla, una línea divisoria cruzada, desencadenando una búsqueda intensa. Remolinos de polvo bailan en la distancia mientras las fuerzas del orden convergen, sus vehículos levantando rastros de arena. Cada sombra se convierte en un escondite potencial, cada cañón en una posible vía de escape. El aire crepita con tensión mientras la persecución se intensifica bajo el sol implacable. Los susurros de la desesperada huida del sospechoso resuenan a través del terreno desolado. La embajada se inunda con la luz cruda del día. Su imponente fachada, un testigo silencioso del drama que se desarrolla en su interior. Una tensión palpable llena el aire, cargada de urgencia tácita y amenazas invisibles.
Una voz invisible resuena por los pasillos. Una declaración rotunda que flota en el aire. Se solicita colaboración. La embajada se erige como un campo de batalla silencioso, donde las alianzas se forjarán y se romperán bajo la atenta mirada del sol. Bajo el sol abrasador, la investigación llega a una bulliciosa ciudad extranjera. La ciudad se extiende, un laberinto de calles y edificios vahados por la brillante luz del día. La intensa luz del sol proyecta sombras nítidas, insinuando rincones ocultos y verdades por descubrir. La vibrante energía de la ciudad late a su alrededor, un marcado contraste con las sombras que buscan. Cada calle iluminada por el sol contiene una pista potencial, cada sombra un posible escondite. La investigación comienza. El día brillante promete claridad y engaño en igual medida. Dentro de la oficina de la policía extranjera, un hervidero de actividad se desarrolla mientras los detectives se apresuran alrededor de escritorios repletos de expedientes. Oficiales locales, vestidos con uniformes desconocidos, participan en discusiones intensas y silenciosas, con sus rostros marcados por la preocupación. Mapas detallados de la ciudad cubren las paredes, cada alfiler y círculo un testimonio silencioso de la investigación en curso. El aire está cargado de tensión, una sensación palpable de urgencia que se cierne sobre el esfuerzo de colaboración. Bajo el sol brillante, el mercado local palpita con vida, un caleidoscopio de colores y sonidos. Los puestos rebosan de productos vibrantes, textiles tejidos a mano y artesanías intrincadas. Una fiesta para los sentidos. El aire es denso, con los aromas exóticos de especias mezclados con los olores sabrosos de la comida callejera. Las voces de negociación suben y bajan en los pasillos abarrotados. Mientras tanto, los lugareños como los turistas buscan tesoros. El mercado local prospera como un centro vibrante de comercio y cultura, un lugar donde las historias se desarrollan con cada transacción. En la casa tenuemente iluminada del informante, los secretos pesan en el aire. Las sombras bailan por las paredes, envolviendo la reunión clandestina en misterio. Cada crujido y susurro amplifica la tensión en la habitación. Una sensación de inquietud impregna el espacio, mientras las agendas ocultas se entrelazan. El destino de los involucrados pende de un hilo, oculto en la tenue luz. El bajo pulsante del club nocturno vibra en el aire de la noche, un canto de sirena a las sombras. Luces de neón parpadeantes se derraman sobre la calle oscura cuando un sospechoso desaparece en la entrada llena de gente. Cada latido de la música aumenta la anticipación, un ritmo implacable que refleja la persecución. El aire mismo está cargado de secretos y la promesa de peligro, pesando en cada esquina. En el interior, los cuerpos se mueven al unísono al ritmo, un mar de rostros que oculta motivos ocultos. El sospechoso se funde en la multitud, un fantasma tragado por el pulso eléctrico de la noche. El bajo palpitante del club nocturno se ve repentinamente ahogado por el estallido de cristales y el rugido de cuerpos que colisionan. El caos estalla cuando vuelan los puños, enviando a los clientes a la desbandada y derramando bebidas por la pista de baile. Las sombras bailan con las luces intermitentes, ocultando los rostros de los combatientes en un torbellino de furia. El aire crepita con energía pura, mientras la pelea consume la discoteca, antes vibrante. Bajo el manto de la noche, el sospechoso se adentra en la oscura boca de un callejón. Las sombras se estiran y se retuercen, reflejando la desesperada huida del sospechoso por el estrecho pasaje. Cada pisada resuena contra la piedra antigua. El sonido es tragado por la oscuridad opresiva. El callejón, un laberinto de secretos, no ofrece escapatoria de los ojos invisibles que observan desde arriba. Una figura solitaria se desvanece adentrándose en el abrazo de la noche, engullida por las sinuosas sendas del callejón. Bajo la extensión oscura de la noche, un tejado espera, preparado para una persecución dramática. Las sombras se estiran y bailan, ocultando el camino del cazado y del cazador. Las luces de la ciudad parpadean abajo, ajenas al drama de alto riesgo que se desarrolla arriba. Los pasos resuenan contra el hormigón, cada zancada un latido en la silenciosa persecución. Una figura se mueve rápidamente por la azotea, una silueta fugaz contra el cielo oscuro. La noche
contiene la respiración, anticipando la confrontación inevitable bajo las estrellas vigilantes. La luz del sol se filtra a través de las ventanas rotas hacia el edificio abandonado, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. El papel pintado descolorido se desprende de las paredes, insinuando un pasado olvidado. En medio de los escombros, un destello de metal capta la luz, una pieza crucial de evidencia. El aire es denso, con el olor a putrefacción y secretos. Las sombras se extienden por el suelo, oscureciendo los detalles y añadiendo a la atmósfera inquietante del edificio. Bajo la dura luz del día, la extensa playa se extiende, una extensión interminable de arena que se encuentra con el cielo. Se está llevando a cabo una búsqueda intensiva, con figuras dispersas por la playa, sus sombras alargadas por el sol. Cada ola que rompe trae una renovada sensación de urgencia a la sombría tarea. La inmensidad de la playa contrasta fuertemente con el acto íntimo y desesperado de buscar un cuerpo perdido. Bajo el manto de la noche, una operación encubierta hierve a bordo de un barco, con su misión oculta bajo las olas. La tensión se cierne espesa en el aire mientras las sombras bailan con secretos. Cada crujido del navío una potencial traición. Cada rincón susurra peligro. Cada rostro una máscara. Mientras la operación avanza sigilosamente al borde de la exposición, el barco se convierte en un escenario de engaño, donde la lealtad es puesta a prueba y las apuestas aumentan con cada momento que pasa. Envuelto por el mar oscuro e interminable, bajo el duro sol puertorriqueño, se desarrolla una operación clandestina. El aire crepita con tensión cuando el envío ilegal es acorralado. Se produce un enfrentamiento silencioso. El destino del contrabando pende de un hilo. La opulencia de la ciudad portuaria contrasta con la sombría realidad de los bienes interceptados. Las sombras se alargan mientras las autoridades se acercan, asegurando la escena e incautando la carga ilícita. Dentro del tribunal, una expectación silenciosa pesa mientras comienza un nuevo juicio. El aire zumba con tensión tácita, cada respiración contenida, cada mirada afilada. Una sensación de presentimiento llena la habitación, insinuando el drama que está a punto de desarrollarse. La atmósfera está cargada. Una tormenta silenciosa se gesta bajo la superficie del entorno formal. Todos los ojos están fijos en el escenario central, donde se decidirán los destinos y se revelarán las verdades. Una palpable sensación de expectación impregna el tribunal, prometiendo un día de ajuste de cuentas. La tensión llena la sala de deliberaciones mientras el jurado se reúne, con sus rostros grabados por el peso de su decisión. Cada jurado se sienta en contemplación. El silencio amplifica la gravedad del momento. El destino del acusado pende de un hilo mientras comienzan a analizar las pruebas. Los argumentos y contraargumentos se encienden. Cada voz es una súplica de justicia tal como la ven. El aire es denso con anticipación. Cada suspiro y mirada desviada cargando el peso de su inminente veredicto. Dentro del tribunal, el aire es denso con el peso de temores tácitos y expectativas crecientes. La quietud de la habitación amplifica la gravedad del momento, mientras todos los ojos se fijan en el orador. Un nuevo veredicto está a punto de romper el silencio. Su impacto se extiende por la tensa atmósfera. Cada respiración contenida, cada músculo tenso, en anticipación del juicio que cambiaría la vida. El destino de muchos pende precariamente de un hilo, mientras el tribunal se prepara para pronunciar su veredicto final. Bajo la dura luz del día, la imponente prisión se alza, un monumento a la reclusión y la desesperación. El alambre de púas reluce ominosamente sobre los altos muros, un crudo recordatorio de la libertad perdida. Las pesadas puertas de hierro se alzan como una barrera infranqueable, sellando al culpable en su interior. Las sombras se alargan y oscurecen, simbolizando el peso de la justicia impartida. El aire pesa con el silencio del cautiverio, roto solo por el eco distante de la desesperación. Dentro de esos muros formidables, el culpable comienza a enfrentar las consecuencias de sus acciones. En la opresiva oscuridad de una celda de piedra, una bombilla solitaria parpadea, proyectando sombras alargadas que bailan como espectros en las paredes húmedas.
El aire pesado cuelga denso con el olor empalagoso a moho y el peso palpable de la desesperación. Una figura solitaria está encorvada en una estrecha cama, su forma engullida por la penumbra. Su rostro está enterrado en sus manos, un testimonio silencioso del tormento interior. Ellos son los culpables, y la verdad de sus acciones es una carga ineludible. El peso de sus actos los oprime, tan inevitable y aplastante como las propias piedras de la celda. Bajo el sol brillante, la calle palpita con vida, un caleidoscopio de actividad cotidiana. Sin embargo, una tensión invisible impregna el aire, proyectando una sutil sombra sobre la vibrante escena. Los alegres sonidos de la vida diaria luchan contra los persistentes ecos de un caso pasado. Un peso cuelga pesado, una verdad tácita nublando el día claro. Cada transeúnte lleva consigo un fragmento de la memoria colectiva, un reconocimiento silencioso de lo que ha sucedido. La calle, antes despreocupada, ahora lleva la marca indeleble de una historia grabada en sus propias piedras. Dentro de la comisaría, un expediente sin resolver permanece cerrado, el silencio cargado de verdades no dichas. Motas de polvo bailan en el aire, iluminadas por la luz del día que se filtra a través de la ventana. El peso del caso sin resolver perdura, una presencia palpable en la habitación vacía. Aunque el archivo esté cerrado, la memoria del caso persiste, grabada en las mismas paredes. En una montaña desolada y azotada por el viento, el sombrío descubrimiento de restos humanos rompe la serena fachada del paisaje. Los huesos yacen dispersos, testigos silenciosos de una historia grabada en piedra y cielo. Cada fragmento susurra sobre una vida interrumpida, un misterio enterrado bajo las majestuosas cumbres de la montaña. El cielo, vasto e indiferente, se cierne sobre la escena, acentuando la sensación de aislamiento y la escalofriante finalidad de la muerte. Dentro de los confines austeros del laboratorio, los vestigios de la existencia humana se someten a un análisis meticuloso. Cada fragmento cuenta una historia silenciosa, reconstruida bajo la luz estéril. El aire pesa con preguntas tácitas y el peso de tragedias no contadas. Los instrumentos zumban, grabando cada detalle del sombrío descubrimiento. Los científicos examinan detenidamente la evidencia, con el rostro surcado por la concentración. El laboratorio se convierte en un escenario para una investigación sobre la mortalidad y la memoria. Bajo las luces fluorescentes de la oficina forense, un experto forense trabaja con una concentración inquebrantable. Frunció el ceño con intensa concentración, mientras examina meticulosamente la evidencia sobre la mesa de acero inoxidable. Cada movimiento es preciso. Sus ojos observan atentamente cada detalle. Hace una pausa, ajustándose las gafas. El peso de sus hallazgos es denso en el aire. Metódicamente, dicta notas en una grabadora de voz, capturando cada matiz de la escena. Bajo el sol implacable, un pueblo remoto permanece en silencio, con sus calles polvorientas que se cuecen al calor. Un aire de inquietud pesa mucho mientras la aldea se somete a una investigación exhaustiva. Remolinos de polvo bailan en la distancia, reflejando la agitación que se gesta dentro de las paredes del pueblo. El sol golpea sin piedad, proyectando largas sombras que parecen ocultar verdades ocultas. Cada rincón es escudriñado, cada sombra examinada. A medida que la investigación se intensifica en el calor sofocante, la cantina palpita con un zumbido bajo y gutural, una colmena de tratos silenciosos y rostros sombreados. Los clientes rudos se agrupan en mesas de madera marcadas, cada uno tomando una bebida y un secreto. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras danzantes, pintando la escena con intriga e inquietud. El aire es denso, una mezcla empalagosa de cerveza rancia, sudor y el amargo sabor de la desesperación. Una sensación de anticipación impregna la sala, como si cada alma estuviera esperando, observando. Alguien busca información. Su presencia es una onda en las turbias profundidades de la cantina. Bajo el manto de la noche, un coche solitario corre a toda velocidad por una carretera desierta, con los faros que cortan la oscuridad.
El vehículo que persigue gana terreno. Su presencia es una amenaza inminente en el espejo retrovisor. La tensión aumenta a medida que la distancia entre los coches se reduce. Cada milla es un suspiro de la catástrofe. El coche perseguido da volantazos violentamente, luchando por mantener su ventaja contra la implacable persecución. Los faros brillan. El camino por delante es una ruta desesperada a través de la oscuridad que se avecina. Dentro del coche estalla una lucha desesperada, mientras sus ocupantes luchan por escapar de la inminente perdición. El pánico llena el espacio confinado, los cuerpos se empujan unos contra otros en un intento frenético por liberarse. Las luces interiores proyectaban sombras inquietantes, resaltando el terror grabado en cada rostro. Cada segundo se alarga hasta una eternidad, mientras luchan con puertas cerradas y ventanas atascadas. Los sonidos de la respiración forzada y los gritos desesperados llenan la noche, una sinfonía de miedo. Un grito colectivo y primario perfora la oscuridad a medida que la esperanza disminuye con cada intento fallido. Bajo el manto de la noche, un coche se precipita por el borde de un acantilado escarpado. El vehículo desciende en espiral. Un destello momentáneo de los faros que corta la oscuridad. Una cascada de cristales rotos y metal retorcido resuena contra las rocas implacables de abajo. El abismo reclama su premio cuando el coche desaparece en la oscuridad. El silencio desciende una vez más, roto solo por el lejano choque de las olas contra la base del acantilado. Dentro de la estación de policía, el aire es denso. Cada respiración espesa con la resolución del caso. La luz del sol atraviesa las ventanas, iluminando motas de polvo que bailan como recuerdos fugaces en el aire estancado. Sin embargo, la luz hace poco para levantar el velo que cuelga sobre la habitación, un sudario tangible de lo que se ha perdido. Cada detective lleva el peso del misterio resuelto grabado profundamente en sus rostros. El agotamiento y una profunda sensación de pérdida están escritos en las líneas alrededor de sus ojos y en la forma en que tienen la boca. Bajo un cielo sombrío, el cementerio se llena de dolientes que vienen a presentar sus respetos. Un mar de rostros grabados con dolor, cada uno un testimonio silencioso de la pérdida. Las flores florecen de nuevo sobre tumbas desgastadas, símbolos de amor y recuerdo. Un pesado silencio cubre la escena, roto solo por el suave llanto de los afligidos. Dentro de la bulliciosa estación de policía, el detective está perdido en sus pensamientos, con el ceño fruncido por el peso de su trabajo. Las duras luces fluorescentes de la estación proyectaban largas sombras sobre su rostro, resaltando el cansancio en sus ojos. Una pila de archivos descansa pesadamente sobre su escritorio, cada uno un testimonio silencioso de los casos que ha abordado. La cacofonía de teléfonos sonando y pasos apresurados se desvanece en el fondo mientras se enfrenta a las complejidades morales de su profesión. La ciudad se extiende bajo la luz del día, su pulso indiferente a los misterios que acechan bajo su superficie. La vida continúa, un tapiz vibrante tejido con historias incalculables. La energía implacable de la ciudad parece burlarse de los casos sin resolver que perduran como sombras. Invisible, el misterio persevera, ensombreciendo el día brillante. Dentro del archivo de la policía, se amontonan montones de archivos sin resolver, cargados de preguntas sin respuesta. Motas de polvo bailan en el aire iluminado por el sol, iluminando el gran volumen de casos que esperan resolución. Cada archivo representa una historia, un misterio, una vida interrumpida, ahora acumulando polvo. El peso de estas historias no contadas es abrumador, una súplica silenciosa de justicia. A la espera del toque de un detective, los archivos prometen nuevas pistas, verdades enterradas y la oportunidad de un cierre. Bajo el cielo vasto e indiferente, se extiende el infinito horizonte, prometiendo secretos y verdades veladas. El sol golpea con fuerza, proyectando sombras largas y exploradoras que danzan sobre el paisaje árido. El aire brilla con el calor, difuminando la línea entre la realidad y la ilusión, donde la búsqueda de la verdad continúa. Cada paso adelante es un testimonio de una determinación inquebrantable,
marcado por la valentía y la determinación grabadas en rostros curtidos. Una figura solitaria se mueve contra el telón de fondo de una extensión implacable, buscando respuestas en el corazón de lo desconocido. El horizonte susurra cuentos de sabiduría olvidada, desafiando a aquellos que se atreven a escuchar con una mezcla de miedo y esperanza.